New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, pues ya lo hemos anunciado. Para mí es más que un placer pues conectar con este hermano, el Listen, como le decimos cariñosamente, Luis Daniel Núñez, periodista dominicano, radicado en España, en Madrid específicamente. Y bueno, pues Luis Daniel ha estado haciendo corresponsalía para la República Dominicana de todo lo que ha acontecido en este proceso y en ocasiones anteriores, ¿no? Allá en España, sobre todo con la comunidad dominicana y todo lo que ha podido estar viviendo la madre patria a propósito de este COVID-19. ¿Cómo empieza a salir España hacia la calle con estas medidas preventivas? Señor Garrido, Luis Daniel Núñez en la línea. Hola, hola, ¿qué Daniel, un tal? gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer, Ana, un placer al señor Garrido. No voy a preguntar por qué te dicen el listen, porque dime tú, es un No, nombre no que sé, se le no, dice a los... ¿Eh? de eso así, de eso así. ¿Verdad? Luis Daniel, ¿tú eres reportero para una cadena de las de allá o freelance? ¿Cómo te... Freelance, yo diría que freelance, y como bien decía Ana, he estado trabajando como corresponsal para diversos medios allá. He estado mandando colaboraciones para Noticias SIN, a la Z en su momento, y también a otras estaciones de radio y programas como este en el día de hoy. Ana, ¿tú lo escuchas bien? Sí, yo escucho perfectamente a Luis Daniel. Ah, pues me Eh, alegro, porque yo estoy teniendo situaciones aquí. Ok. Daniel, Luis Daniel, cuéntanos tú que has estado, bueno, pues viviendo todo este periodo por allá, desde que ha iniciado este proceso, vemos cómo en principio la situación en España, bueno, pues ha escandalizado en cierta medida a toda la comunidad internacional por los dramáticos números, ¿no? que se han registrado en España. Sin embargo, ya a 27 de abril hemos visto cómo hay algunas medidas que se han empezado a flexibilizar, algunas personas ya han empezado a salir a las calles, se ven los niños en los parques con mascarillas. Cuéntanos tú ya en la parte de experiencia, cómo está viviendo todo esto la comunidad española. Mira, como dices, Ana, a partir de este domingo, de ayer, por decirlo de alguna forma, se le permitió a los niños salir a la calle luego de 42 días confinados. O sea, los niños no podían salir absolutamente a nada a la calle, bueno, salvo alguna condición de salud, lógicamente, pero se les permitió durante una hora, acompañados de sus padres y en un radio de 1 kilómetro desde su residencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que las personas lo han hecho. Ha habido muchos niños en la calle, muchos niños siguiendo las normas y padres con mascarillas, alejándose de otras personas 1 o 2 metros. Los parques sí permanecen cerrados, los parques no están abiertos. Tú pasas por los diferentes parques, que hay muchos en Madrid, que es donde resido, como bien comentas, y tienen la cinta para que no se pueda pasar. También ha habido denuncias, sobre todo en las redes sociales, en Twitter y demás, de personas criticando la medida. Se ha dado de todo, se han dado las denuncias para que los niños pudieran salir, ahora también se dan las denuncias para que no salieran, para que se mantengan las medidas de confinamiento y sobre todo el distanciamiento social, que es una de las medidas más importantes que se ha tomado con toda esta crisis del COVID-19. Esas quejas, Luis Daniel, es justo porque la gente, la avalancha de personas saliendo a la calle ha podido poner en riesgo la seguridad de las personas. ¿Cuáles han sido las razones principales de esas quejas, no ahora en contra de que los chicos puedan estar en la calle, un reclamo que se ha venido haciendo? Mira, ha habido de todo, desde niños sin mascarilla hasta niños jugando como si no pasara nada, aglomeraciones, ha habido una que otra aglomeración. El gobierno sí ha felicitado a nivel oficial la conducta pública que ha tenido la población con toda esta situación, y lo que ocurrió en el día de ayer se seguía
más que multando, se seguía informando. Ayer fue un día para informarle a los padres, para recordarles las medidas de distanciamiento, lo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, aquí en España, con todo lo que se debe seguir para poder salir con los niños a la calle. Y dicen las fuentes oficiales que no se registraron multas por encima de un día normal dentro de este periodo de estado de alarma y se espera que siga así, que baje, aunque el gobierno ha sido enfático en que si se nota que suben o que la cosa se va de las manos, pues daría un paso atrás. Claro que sí, señor Garrido. Eh, ¿Me escuchan ahí? Tenemos, Sí, ahí lo escuchamos, sí. sí, Ok, sí. perfecto. Eh, Cuéntanos de las escuelas. Ya tú dices que le han permitido a los niños salir de sus casas hasta 1 kilómetro. Sí. Me parece insólito y difícil eso de controlar y manejar. O sea, al menos que tú le pongas un GPS a cada niño, no, no sé cómo, un GPS con un shock eléctrico de que si se pasan del kilómetro le dé un electroshock y algo Ay, pase. No, Dios. no sé cómo eso se haría, pero bueno. Pero las escuelas, ¿tienen programado en España, Madrid y por zonas, etcétera, reabrir las escuelas? Mira, primero con el comentario de los electrochocs y la pulsera. Y, caramba. Y demás, con eso lo que se le ha dicho a los padres es que salgan con lo que aquí en España se llama el libro de familia, que salgan con su documentación, con su DNI o en el caso de los que no sean nacionales, con su residencia. Y ahí viene, pues, dónde tú resides y podría comprobarse si estás realmente alejado de tu casa por tener esa documentación. Esa es la parte un tanto más práctica, pero donde quiera se cuecen habas. Y con el tema de la educación, desde, si mal no recuerdo, 11 12 de marzo, por ahí más o menos, los niños ya están en sus casas, ya están en las casas sin clases. Entonces, ¿qué es lo que se ha contemplado? Definitivamente ya con el año escolar no se está contando y lo que se ha visto es de buscar una forma para evaluar a los niños, a los más pequeños, sobre todo yo que tengo, por ejemplo, niños pequeños con eso, se te mandan deberes y se está buscando la manera de que puedan pasar directamente al siguiente grado. O sea, no se está contando con la vuelta de momento a escuelas ni nada, ya se está pensando en el siguiente año escolar. Y esos deberes, Luis Daniel, ¿qué contempla el estudio virtual? ¿Los chicos tienen que estar en clases online o son deberes que deben seguir ustedes los padres en compañía de o sea, o los chicos en compañía de ustedes los padres? Mira, en el caso particular, que es el que conozco, el Sí, sí. nuestro, pues a nosotros nos mandan los deberes por correo electrónico o, sí, sobre todo por correo electrónico y los diferentes grupos de WhatsApp de las clases de los niños y ahí pues estamos haciendo tarea todos, de una o de otra forma. Estamos con ellos, con las diferentes materias y trabajos. En el caso de los pequeños, que es el nuestro, pues pintando, leyendo, coloreando, que si las clases de inglés, que si la caligrafía, que pintando y recortando. Eso por esa parte. Excelente, señor Garrido. No están dando clase plena, sino poniéndola, Ujú. asignándole actividades, digamos, para que la manejen con los padres. Bueno, yo te digo, sobre todo el caso que conozco, sí tendría que ver en el caso de los que ya son de eso, que sería el equivalente al bachillerato, si están teniendo clases virtuales con grupos y demás, lo que sí que se han multiplicado, por ejemplo, la cantidad de plataformas y en redes sociales lo ves, donde se insta al teletrabajo, al teletrabajo no, en este caso a la educación a distancia, que los chicos puedan reunirse con diferentes grupos, con su aula para seguir pues con el programa o con lo que se pueda en este momento, que también hay que ser consciente de eso. Estamos haciendo todo lo que podemos, lo mejor que podemos. Ok, entonces, cuando uno ve los números de España, por ejemplo, uno ve alrededor de 200.000 pruebas positivas y una mortalidad de más, o sea, hay más de 20.000 fallecidos. Eso da Ujú. una mortalidad por encima del 10% de los positivos, ¿no? Obviamente no así de las pruebas total hechas. Eh, ¿Cuál ese impacto, o sea, o digamos, es el manejo de esa crisis sanitaria ahora para el reinicio de las labores económicas? ¿Cuáles sectores se piensan reiniciar? Por ejemplo, Alemania ya iniciaron las fábricas
automóviles. En Estados Unidos los dueños, los propietarios y los gerentes de la fábrica de automóviles pretenden abrir en los próximos días, a final de esta semana, a principio de la semana que viene. Sin embargo, el sindicato de trabajadores de la industria automotriz no está por acompañarlos en esa tarea. ¿Cómo se ve en España? ¿Cuáles sectores, cuáles comercios? En Alemania definieron que tiendas de más de 800 metros cuadrados no podían abrir, que tenían que tener claramente definido el tema del distanciamiento, las mascarillas, etcétera. ¿Cómo se está manejando esa dinámica en España? Si en definitiva las escuelas y universidades van a permanecer cerradas hasta que inicie el nuevo año escolar a finales de agosto, principios de septiembre. Mira, para empezar, hasta el 9 de mayo es la última ampliación del estado de alarma. Ya se está hablando de que se amplíe 15 días más. O sea, estaremos hablando ya de 2 meses de ampliación. Y para este domingo, para el próximo domingo, pues ya se habla de que se podrá salir a hacer deporte 1 hora, de que se podrá salir a pasear igual, cumpliendo las medidas de distanciamiento social. De momento se está trabajando en áreas esenciales. Tú vas a los supermercados siguen funcionando, las farmacias por igual. En nuestro caso, por ejemplo, está bien, pero están funcionando, pero hay una restricción de horario. Han bajado el horario. Por ejemplo, los supermercados, nosotros tenemos uno cerca y el horario habitual es hasta las 10 de la noche. Bueno, ese supermercado está trabajando hasta las 8. Los que cierran a las 9 están trabajando hasta las 7. Hay algunos sitios que solo abren en la mañana. Ya luego del 2 de mayo, del próximo domingo, pues ya veremos cómo se va reduciendo, porque muchas de las cosas que se están haciendo, Garrido, han sido, digámoslo de una otra forma, prueba o error, porque es una situación nueva para todos. Sí se espera que se vaya reactivando la economía, pero va muy lento y se está haciendo con mucho cuidado, se está haciendo poco a poco, sobre todo aquí en España, en Europa. No sé si lo conocen, el tema de vacaciones, por ejemplo, que en España se cierra en agosto el país por vacaciones, y todo esto ha trastornado todo. Y se verá cómo se hará con los trabajos de verano, que generan también muchísimos ingresos y son fuente de sustento para muchas personas. De momento estamos esperando y estamos viendo cómo se desarrollan estos nuevos 15 días y los que seguirán. Y las líneas aéreas, por ejemplo, ya hay vuelos entre Europa, por lo menos, porque sabemos que a Estados Unidos los vuelos desde Europa están cancelados todavía, pero hay vuelos entre Europa, saliendo de España. Ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo la cantidad de vuelos. Ese dato sí tendría que confirmártelo, porque el último que leí en ese particular es de la reducción drástica de los vuelos que aquí se consideran vuelos entre países de Europa, se consideran vuelos nacionales. Claro. Sí, pero por eso te digo, pero en la comunidad Schengen, o sea, hay vuelos actualmente, o sea, están abiertos los vuelos entre España, Italia, España, Francia, España, Alemania, etcétera. Tendría que confirmarte el dato para no decirte algo que en este momento no controlo. Ya, y los servicios de transporte masivo, el metro, los autobuses, ¿están funcionando? Sí, están funcionando, pero ¿Y dejaron de funcionar en algún momento? No han dejado de funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, durante este estado de alarma, puedes salir de casa, que continúa siendo así, para trabajar con una justificación de que tú vas a tu trabajo para adquirir medicamentos o para adquirir alimentos. Y, por ejemplo, en primera instancia se decía que, bueno, tú con decir que ibas a trabajar era suficiente. Luego se vio que no, que tú necesitabas una justificación de tu empresa, de tu lugar de trabajo, que dijera que tú eras empleado y que tú tenías que ir a trabajar para poder hacerlo. Si no, tú estabas sujeto a una multa, y se sigue sujeto a una multa si tú sales porque me dio la gana de salir a tomar el aire. O sea, no, así no puede ser, no es así. Y el tema de los costos, Luis Daniel, ¿cómo se han visto afectado la adquisición de productos, de la canasta básica, el tema de los medicamentos, el acceso a los medicamentos generales, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado eso en términos en la economía puntualmente? Mira, cuando se hablaba de que se iba a decretar, de que iba a empezar el estado de alarma con todas las restricciones que ya conocemos, los supermercados
fueron abarrotados. Yo recuerdo que yo fui un día antes o el mismo día que decían que solo se podía salir a adquirir alimentos y era una locura por la cantidad de personas. Todavía las medidas de distanciamiento social, la gente no era tan consciente de ello. Ya yo voy al supermercado hoy día y para entrar, pues tú tienes que hacer una fila de 1 metro y algo entre una persona y otra. Al entrar en el supermercado, la mayoría tienen alcohol, tienen guantes para que tú te los pongas. Y en cuanto a los precios, pues yo no he visto así ese aumento de precios. Sí, con el caso, por ejemplo, de las mascarillas. Sí, las mascarillas hasta hace poco estaban bastante caras. Estaban, no recuerdo si sobre los 4, 5, 6 euros, una cosa así. Y ya por disposición oficial se han reducido las mascarillas y se compran las mascarillas más simples, lógicamente, por menos de 1 euro. Y ahí se ha sentido. En lo demás ha seguido todo igual, si se puede decir. Pero, La evaluación. ¿Sí? perdón, dile, Ana, dile. No, usted hace un comentario sobre su pregunta. Yo le tenía otra pregunta sobre su respuesta. No, te iba a preguntar sobre el tema de los rubros agropecuarios. ¿No se ha sentido una baja en el precio por la caída en la demanda? Porque cuando cae el sector hotelero, sector restaurante y hay una sobreoferta, pues entonces al final eso tiene que bajar, ¿no? No, yo no he visto, te digo, ni alza ni una baja en los precios así drásticamente. Y, por ejemplo, lo que ocurre en España es que en Madrid, que es la realidad que conozco más que ninguna otra, es que hay muchos supermercados pequeños en los diferentes barrios, en los diferentes sectores, que tú no tienes la necesidad de ir al gran supermercado, de ir al gran multicentro para adquirir lo que quieres. Y por lo general ahí tienes todo lo que necesitas. Y si no en ese supermercado pequeño, pues a varios kilómetros, pocos kilómetros, tienes otro. Sí se ha dado, por ejemplo, que tú vas a buscar un artículo y no lo encuentras, se agota y vas al día siguiente y lo encuentras. O igual no lo encuentras porque va la gente por ese mismo producto y se lo lleva, como pasó con el papel de baño en los primeros días, con el papel higiénico, Sí, nadie entendía eso. exacto, con todo lo que conocemos, que la gente iba y no encontraba papel higiénico y con el pito al cielo, que no hay papel higiénico, ibas al día siguiente y lo encontrabas, porque es lógico que si la mayoría está buscando un mismo artículo, por más estable que esté el suministro, pues se va a acabar. Claro que sí, claro que sí. Y Daniel, viendo estos números tan dramáticos que ustedes han lamentablemente contabilizado ya al día de hoy, con más de 23,000 fallecidos, la valoración del ciudadano español respecto a las medidas adoptadas por los gobiernos, ¿no? De las distintas áreas que ustedes tienen. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha estado manifestando la ciudadanía? Está dividida en ese sentido, la opinión de la gente, sobre todo por la que seguimos en las redes sociales, que ahora mismo es el vehículo donde tenemos para enterarnos de muchas cosas, además de hablando con los familiares y de los medios de comunicación tradicionales. Hay quienes dicen, de la oposición también, de la oposición política, que se ha actuado con lentitud, que se está haciendo mucho, se está trabajando mucho con prueba-error, ensayo-error, viendo cómo funcionan las cosas. Algo que sí se ha criticado mucho en sentido general ha sido, por ejemplo, la parte del suministro de equipos, de EPIs, para el personal sanitario, que aquí en España ha sido muy golpeado, Ana y Garrido. El personal sanitario, en ese sentido, es uno de los países con una cifra elevada en comparación con los demás países de Europa de personal sanitario. Se habla de 1.202 profesionales más contagiados. Estoy leyendo por aquí una noticia del jueves 23 de abril y, por ejemplo, dice esta noticia de Redacción Médica que en España se registraban hasta el 23 de abril, hasta hace unos días, 34.355 del personal sanitario, profesionales sanitarios infectados por el COVID-19, que es algo que preocupa a la gente. Aquí, por ejemplo, a las 8 de la noche se sale a aplaudir. Se sale a aplaudir a los cuerpos y seguridad del Estado, sobre todo al personal sanitario, médicos, enfermeras, vigilantes, celadores, secretarias, todo lo que tiene que ver con eso. Y uno de esos días, o en varios días, se ha dicho, mira, que no se aplauda porque no se le está dando los suministros que necesitan. Y el Estado diciendo que sí, y la oposición que no. Lo cierto es que los profesionales sanitarios están ahí en primera fila combatiendo esta emergencia que nos afecta a todos de una o de otra forma. Claro que sí.
Bueno, señor Garrido, ¿nos trajiste otra pregunta? Vamos a hacer una breve pausa para entonces regresar con algunas preguntas generales que podamos contrastar y comparar España, República Dominicana, la visión del periodista que está allá y de nosotros que estamos aquí uno encima del otro. Volvemos en breve. New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos en vivo a través de Neon 89.3 y esta transmisión virtual remota que también conecta con nuestras plataformas digitales en YouTube, en Facebook, y donde puedes encontrar la entrevista del día de hoy y todas las que realizamos acá diariamente en nuestro podcast Let's Talk by New Horizons Radio. Bueno, pues seguimos conversando con Luis Daniel Núñez, periodista audiovisual dominicano radicado en Madrid, y con quien conversamos, ¿no?, sobre la realidad que vive esta ciudad y el país en su conjunto, España, a raíz de este COVID-19. Sobre la mesa, el señor Garrido dejaba la pregunta antes de la pausa sobre el tema, ¿no?, del trabajo periodístico en este sentido, señor Garrido. Luis Daniel, tanto en España como acá, la prevención, digamos, o el claustro, el resguardo, viene dado fundamentalmente por un temor a que el sistema sanitario colapse, dado la intensidad infecciosa de esta virosis. No necesariamente la mortalidad, cuando tú la miras a grandes rasgos, solamente para algunos grupos, incluso muy focalizados en términos poblacionales, más de 70 años, con temas de problemas de hipertensión, diabetes, etcétera. Pero aquí en República Dominicana, lo dijimos en la primera sección antes de tu intervención, por ejemplo, aquí hay médicos que han experimentado con algunos medicamentos, no necesariamente aprobados por la FDA ni por la Organización Mundial de la Salud, pero han sido exitosos. Al doctor Jiminián lo sacaron de un cuadro que aparentaba que iba a fallecer, utilizando un antiartrítico, tocilizumab, que luego de eso no hemos visto que muchas más personas lo utilicen. Aquí se está utilizando. La hidrocloroquina obviamente ha tenido casos encontrados. En Estados Unidos ya están totalmente en contra de ella. Y aquí también tenemos el caso del médico en Puerto Plata que le ha ido muy bien con la ivermectina. En España, fuera de lo tradicional de meter a la gente en oxígeno y eventualmente, si así no se resolvía, ponerlos en un ventilador, entubarlos, ¿tú has escuchado, has podido indagar, tienes información de tratamientos que se han utilizado de manera exitosa? Sí, mira, aquí, como bien dices, sobre todo lo que se ha tratado desde el primer momento es que no se colapse, que no haya un colapso de las unidades de cuidados intensivos. Afortunadamente se ha ido superando esto, cada vez hay más unidades para atender, sobre todo por las complicaciones con asma y demás, que se han habilitado hospitales para atender a todo eso, a todas las personas que lo han requerido. Sí hay algo que pasa mucho, que pasa aquí con frecuencia, y en países como España, pues que todas las medidas y todos los tratamientos tienen que estar bien aprobados. Tienen que estar aprobados por el ministerio, por las diferentes comunidades autónomas, que las comunidades autónomas también es algo que velan en ese sentido por el gasto del presupuesto y por todas las medidas que se tienen que tomar a nivel local para preservar vida y salud en ese sentido. No tenemos sacado de España con 200 y tantos mil casos un tratamiento que podamos decir, mira, este es el protocolo que realmente tenemos. No, Garrido. No, o sea, a ver, yo comentaba eso con unos amigos hace un tiempo, que de momento no está, como decía, no está el tratamiento. Espera, papi, ahora te doy algo. Mira, no está así el tratamiento único, por decirlo de alguna forma, que tú digas, con esto lo hacemos y es lo que hay que tratar para curar ya definitivamente y se acabó. Cada paciente también, dependiendo pues de lo que tenga, se va viendo la necesidad que tengas y lógicamente, perdona que
El niño quiere agua. Pues lógicamente los protocolos se cumplen muy, muy al pie de la letra del protocolo. Eso de que un médico se le ocurrió y que se inventó y que voy a intentar con toda la cual cosa, no. Los protocolos están muy, muy definidos y muy bien establecidos y se siguen. Yo te hago la pregunta de esa manera y lo insisto para que nuestros escuchas obviamente sepan hasta cuál es, digamos, que lamentablemente no existe todavía al día de hoy un protocolo a ciencia cierta que se pueda utilizar en todos los casos, en todos los pacientes, para todos los niveles de infección, y que en definitiva en los países organizados y estructurados, pues obviamente los grados de discreción del cuerpo médico es mucho más restringido que lo que ha sido aquí. Aquí los médicos, yo no sé si por fortuna o desfortuna, tienen mayor discreción que la que se tiene allá. Ana. Sí, esto pudiera de cierta forma, justamente como usted señala, por fortuna o desfortuna, porque al final de cuentas los números nuestros obviamente no han estado ni cerca de los dramáticos que han estado en España, y eso también crea escenarios distintos, ¿no? Y escenarios en los que los profesionales de la salud deben tomar medidas más arriesgadas en algunas ocasiones o más conservadoras en otros, justamente para no dañar al paciente en este caso. Luis Daniel, la comunidad de adultos mayores ha sido bastante golpeada en este proceso. ¿Hay algunas previsiones a futuro que ustedes hayan podido escuchar de una vez? Obviamente ya hemos escuchado que las escuelas no han contemplado el regreso, pero cuando puedan salir del confinamiento ya sin tantas medidas, ¿se ha hablado de cuál sería esa nueva rutina de vida que pudieran estar llevando los españoles? Mira, he estado leyendo sobre eso, las opiniones oficiales, y lo que se dice es que tendremos unos meses todavía, unos meses, si bien no tal vez de este estado de alarma con todo lo que conlleva, pero sí con el distanciamiento social. Se habla de que cuando se reabran negocios, aquí en España, en Madrid, hay mucha vida cultural, pues de que cuando se abran bares, restaurantes, cuando se abran teatros, habrá que mantener toda la distancia social. Tú no podrás estar cerca de una persona como se ha estado toda la vida. Los bares aquí se llenan, o sea, tú entras o entrabas Sí. a un bar y era quítate tú para ponerme yo. Echa un poquito Sí. para allá, yo echo un poquito para acá, pues todo eso no se podrá hacer y lógicamente eso tendrá su efecto en la economía y con los mayores, que es la población que ha sufrido más, mayores de 60, 65 años y los que han tenido patologías, como ustedes comentaban, pues con ellos se está teniendo también mucho cuidado y si bien se está abriendo, lo que les decía, poco a poco, primero los niños 1 hora, luego ya veremos a partir del domingo que se salga igual 1 hora o un poco más a hacer ejercicio y todo esto. Con los mayores se dice que hay que tener mucho más cuidado y que sí se espera que lo antes posible retornemos a la normalidad, pero sabiendo que eso tomará tiempo Sí, la y vida nos tenemos cambió, que como ha dicho el cuidarnos. señor Garrido, en múltiples oportunidades. Sí, sí, a todos Aunque nos ha no lo cambiado, a todos nos ha esperamos, cambiado. así es. Luis Daniel, muchísimas gracias por el favor de este contacto. Ha sido un placer poder conocer de primera mano, ¿no? De un ciudadano, bueno, pues cuáles son las principales realidades que se viven allá en España, en Madrid específicamente. Gracias a ustedes, un placer escucharlos y nada, Luis cuídense Daniel, mucho. una pregunta ya en el plano personal. ¿Has Sí, tenido sí, algún familiar? ¿Tu esposa es española? sí, sí, sí lo es. ¿Algún familiar de ella, amigo, etcétera, relacionado que haya padecido la enfermedad en estos días? ¿Ustedes todos han estado bien en el resguardo? Sí, gracias a Dios, nosotros aquí en el núcleo familiar hemos estado bien en casa, saliendo lo mínimo y un poco menos. Pero en la parroquia a la que nosotros vamos, que está en el centro de Madrid, sí han habido personas que lamentablemente han fallecido por causa del COVID, personas mayores, sobre todo, o alguno que otro joven sí se ha visto afectado. Y como hemos leído de seguro, tanto allá como aquí, pues la mayoría de la población o gran parte de la población, al fin y al cabo,
tendrá el virus, lo único que podrá superarlo, y con la cantidad también de personas asintomáticas que son muchas, que no son ni dos, y que no se sabe por lo lógico, porque no se le practica pruebas, pero lo que sabemos, quedarnos en casa, seguir escuchando y atendiendo las disposiciones oficiales, que es lo que nos toca en este momento como ciudadanos, poner de nuestra parte para no colapsar y para no Mira, enfermar a otros, sobre todo. de eso que tú comentas, le voy a enviar a Ana un video de otro epidemiólogo para que ella te lo haga llegar a ti. Ujú. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York ha hecho más de 600.000 pruebas, 650.000 pruebas. Sí. Pero de las pruebas rápidas han hecho más de 4 millones, han salido positivos. 4 millones de personas, o sea, extrapolando, ¿no? Por el número de pacientes que han salido positivos de las pruebas que ellos han hecho. Ellos estiman que hay más de 4 millones de personas en Nueva York que son positivos hoy en día asintomáticos. Entonces, cuando tú tomas ese número y ves la cantidad de fallecidos, entonces el número te da 0.03%. Sí. En definitiva, la población, en España va a ser lo mismo, acá en República Dominicana estamos seguros que es así, más allá y con la ayuda que Mildomio Adames nos ha dado, vamos a tener muchísimos asintomáticos, pero el gobierno nunca va a hacer suficientes pruebas para tú poder realmente saber, ni tienen la capacidad de monitoreo para tú saber realmente quiénes son, dónde están los que están positivos. Y como le digo yo a la gente que me dice, mira, yo me hice la prueba en mi casa porque había uno que sospechábamos y 4 a un amigo que me llamó el sábado y me dijo, yo estoy negativo, le puedo ver, le puedo visitar. Digo yo, óyeme, tranquilo, porque tú te hiciste la prueba ayer, tú te hiciste la prueba antes de ayer y ayer te salió el resultado negativo. Yo no sé si hoy en el bombero de gasolina ya tú te infectaste, o sea, Sí, eso cierto, no me dice cierto. nada. Eso es así. Tu prueba negativa de hace 5 días, ¿de qué me sirve a mí hoy? Si tú respiraste y estás en la calle, lo que yo tengo que ver es si tú estás padeciendo la enfermedad. Es la única cosa que puedo preocuparme para ver a qué médico te refiero. Mira, Pero aquí más de ahí, no sé por dónde te puedo manejar. por si acaso se dice, si tú empiezas a tener algunos de los síntomas que ya la mayoría conocemos, de entrada quédate en tu casa, de entrada, eso para empezar. Claro. Bueno, de por sí ya no se puede salir, pero era lo que se decía. Tú te quedas de momento y ya vemos. O sea, ya vemos, ya llamas, ya vendrá quien tenga que venir a nivel de los servicios de salud, de los servicios y cuerpos del Estado, pero de entrada eso, quedarse en la casa. Y algo que yo decía, tú puedes estar bien, y como tú bien comentas, Garrido, tú puedes estar bien, no tener ningún síntoma y aún así tener el virus y contagiar a otra persona. Y eso no se ve en la cara ni se ve en ningún lado, y tal vez no por ti, pero sí por otro. Hay que ser solidarios Claro, en este momento más que nunca. claro que sí. Bueno, pues gracias de nuevo, Luis Daniel. Seguiremos entonces en contacto. New Horizons Radio.